Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que se puede unir a esta transmisión de día viernes 23 de septiembre. Sabemos que es algo inusual que tramitamos una escuela dominical un día viernes y más de noche, pero siempre está nuestro deseo de no perder la continuidad que se le da a clase. Es por esto que este día viernes estamos retomando la escuela dominical que correspondía al día domingo 18 de septiembre. Como usted sabrá, no tuvimos servicio y ya después este día domingo ya 25 retomaremos con normalidad nuestra escuela dominical de forma presencial en nuestro templo. Y en esta transmisión obviamente no me encuentro solo y pasaré también a darle la entrada a esta transmisión a nuestro pastor Carlos Guerra, quien también tendrá palabras para saludar a la congregación. Mi pastor. Amén. Y la responsabilidad, hermanos, que tenemos para con todos ustedes está basada, por cierto, para seguir la continuidad de este hermoso libro de los Hebreos y que esperamos en el Señor que vuestras vidas espirituales, como también las nuestras, podamos en el Señor enriquecernos de un conocimiento que lo encontramos a través de la revelación de Dios. Y es por cierto que preocupados y con ese espíritu reciba usted ahora la enseñanza de la palabra de Dios. Bendiciones a todos. Amén. Y bueno, solamente estaremos los dos con mi pastor atendiendo a este servicio. Será solamente lección y exhortación del texto de confirmación. Así que sin más preámbulo daremos comienzo a este servicio y lo haremos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le voy a rogar a nuestro pastor que él pueda dar la oración inicial para poder ya dar de pleno a la lección y al texto. Mi pastor. Amén. Señor amado, venimos a tu presencia y rogamos, oh Señor Dios, que abras nuestro entendimiento, revelación y sabiduría de Dios. Mi Señor, quiero recordar un momento muy importante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Herodes se turba en una forma que los hombres pudieron percibir, por cierto, cuán turbado y equivocado estaba, y ellos rogaron y dijeron así textualmente: voz de Dios queremos y no de hombre. Creo que la iglesia podrá ser bien fundamentada, edificada, por cierto, a través de la palabra de Dios. Sí, ciertamente nosotros somos personas físicas, pero como personas físicas también Dios añada siempre gracia en nuestras vidas y que la palabra para ustedes sea motivo de gran bendición, lo cual lo ruego y lo imploro a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Y damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, pasaré a dar lectura tanto a la lección como al texto de confirmación que se encuentran en Hebreos, la lección, capítulo 2, versículos del 5 al 13. Y el texto que confirma esta enseñanza se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 27 al 28. Entonces le voy a reiterar una vez más. Hebreos, capítulo 2, versículos del 5 al 13, y el texto que confirma esta enseñanza se encuentra en Primera de Corintios capítulo 15 versos 27 al 28. Esperando que usted la pueda también buscar en su hogar, y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra,
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Y vamos a leer entonces el texto de confirmación, 1 Corintios capítulo 15, versículos 27 al 28, y lo hacemos en el nombre del Señor. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Amén. Entonces pasaré ahora a dar pasaré a dar exhortación a la enseñanza, que son estos versículos del 5 al 13, esperando que el Señor nos llene de su gracia, y después a posterior nuestro pastor le dará exhortación al texto de confirmación. Para poder, como siempre, tener un contexto de lo que la escuela dominical nos está hablando, esta lección que, por cierto, lleva por título Cristo, autor de la salvación, es necesario tomar a consideración las enseñanzas pasadas. Como este domingo pasado no tuvimos lección y es la que estamos tomando hoy, puede que en el tiempo se nos haya olvidado de lo que hemos hablado anteriormente. En la finalización del capítulo 1 se nos habla acerca de que Cristo es superior a los ángeles, y hablábamos en aquella clase, que fue la antepasada, hablábamos acerca de que para los judíos, para los hebreos, a quien esta carta fue escrita, les era muy importante la figura de los ángeles, ya que a través de ellos la ley les fue entregada. Y también a través de distintas instancias, distintos momentos de su historia, Dios utilizó a ángeles para enviarles mensajes. Entonces, los hebreos, como tradición judía, como religión, tenían en muy alta estima a los ángeles. Entonces, el autor de esta carta les quiere dejar en claro que Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a sus creencias. Cristo es superior a su sistema de sacrificio. Cristo es superior a sus profetas. Cristo es superior a los patriarcas, y Cristo es superior a la ley misma. Pero parte hablando primeramente de los ángeles. Y nos deja en claro en la parte final del capítulo 1 que ciertamente Cristo es superior. Y después el capítulo 2 lo inicia con este versículo que dice, que lo vimos en la enseñanza pasada del domingo 11, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Aquí el autor nuevamente toma la referencia de los ángeles. Dice que si este primer mensaje, que fue la ley de Dios, tenía un mensajero que eran los ángeles, y este mensaje tenía un juicio tan terrible, que era que todo aquel que no obedecía la ley
ciertamente iba a perecer, cuanto más nosotros debíamos apresuradamente atender a este segundo mensaje, que es el de Cristo Jesús, es de la salvación, es de la gracia, y cuyo mensajero es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, el cual por lo tanto es superior a los ángeles. Tenemos un mensaje superior y tenemos a un mensajero superior, que es Cristo, con el mensaje del Evangelio, que son las gratas nuevas de salvación. Entonces aquí está diciéndonos el autor que con más diligencia, que apresuradamente atendamos, no sea que deslicemos. Esta palabra era una palabra que se utilizaba ciertamente en todo lo que tiene que ver con la navegación, deslizar, ciertamente irse lejos del puerto. Entonces aquí el autor nos está diciendo que no seamos negligentes con este mensaje que hemos recibido. Y en la enseñanza que estamos nuevamente hablando, nuevamente comienza dando esta comparación acerca de ciertamente la superioridad en cuanto a poder de Cristo por sobre los ángeles. Después habló de la superioridad del mensaje, que ciertamente es el de Cristo Jesús. Y ahora nos va a hablar, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Aquí nos está hablando del mundo venidero. Nosotros podemos considerarlo honesto, el mundo que ha de venir, que tiene que ver con el reino milenial. En el reino milenial nos va a reinar los ángeles. Nos van a ser ellos a quien Dios los puso para sujetar todo este reino, todas estas cosas, sino que es a Jesucristo mismo. Entonces, si nosotros hacemos un paralelo o llevamos un orden de las cosas, podemos ver que el mensaje es distinto, el mensaje es superior porque es de Cristo, y también el final es distinto porque Cristo va a reinar sobre este reino milenial, y nosotros ni los ángeles no vamos a reinar. Por lo tanto, somos inferiores. Claro, la palabra nos dice que reinaremos juntamente con Él, pero el que por quien va a estar sujeta a todas las cosas va a ser por Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahí aparte dejando que hasta el final va a ser distinto para los ángeles como para Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Y el versículo 6 dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esta cita, que el autor de los Hebreos menciona en este capítulo, hace referencia al Salmo capítulo 8, los versículos 4 al 6. Y cuando aquí el autor dice en cierto lugar, no es una indicación de que el escritor ignorase la fuente de la cita que viene a continuación. No quiere decir que cuando el autor dijo en cierto lugar estaba olvidando o no tenía en su conocimiento que era el Salmo 8. Si nosotros, a medida que estudiemos la epístola a los hebreos, nos vamos a dar cuenta que el autor de esta epístola era por lo bajo un erudito de la ley y un erudito en los escritos antiguos. Por lo tanto, no era falta de conocimiento. Cuando dice en cierto lugar, quiere decir que la ubicación de la cita no es tan importante como su autoría divina. Quizás es significativo que ni siquiera el autor de los Hebreos tampoco es identificado. Porque al final el autor, quien lleva a cabo esta escritura, esta epístola, no es tan importante como el mensaje que lleva esta epístola. Porque, hermano querido, el mensajero a quien usted le predica, por quien usted recibe el mensaje, no es tan importante. De hecho, en el altar pasamos a segundo plano, porque quien habla es el Señor, y lo importante es su palabra y es el mensaje, porque todas las cosas pasarán, nosotros pasaremos, pero su palabra es eterna. Por tanto, hermano querido, el autor
quien lleva el mensaje no es tan importante, lo importante es el mensaje en sí. Aunque sí hay un mensajero importante, y ese es Cristo Jesús, como lo dejábamos claro al principio. Entonces, hermano querido, aquí el autor de los Hebreos, que es de una forma, por así decirlo, anónimo, nunca se identificó, porque lo importante era lo que contenía esta epístola. Así, por eso también aquí dice, en cierto lugar dice. Él perfectamente pudo haber dicho en el Salmo número 8 o el Salmo de tal autor, porque ese tiempo no estaban enumerados como están ahora, pero hubiese dicho, dice el salmista. Por último, para encerrarlo o ubicar esta cita dentro de alguna sección del Antiguo Testamento, de los escritos antiguos. Pero el autor no se queda tanto con quién la escribió o en qué sección estaba, o si era un salmo, un proverbio, sino que se centraba en ciertamente el contenido del mensaje. Y el Salmo 8, lo voy a buscar acá en mi Biblia, es un salmo bastante hermoso que muchas veces hemos nosotros estudiado desde el altar de Dios y se nos ha exhortado, y ciertamente ha sido de bendición para nuestras vidas, porque parte de una manera maravillosa diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y después más abajo dice: cuando veo tu cielo, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Entonces el autor del libro, del Salmo número 8, parte y comienza este versículo, el versículo 1, dando gloria a Dios por su grandeza. Oh Señor, oh Jehová, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y cuando miro esta tierra, los cielos, la luna, que son obra de tus manos, creada por tus dedos, y miro al hombre, y veo que el hombre no es nada, que tú estás allá arriba y yo estoy acá en la tierra, que estoy acá tocando mis pies en el suelo, y veo tu hermosa creación, y veo la grandeza de la luna, de las estrellas, y me pregunto ciertamente, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Cuando dice hombre y hijo de hombre, ambos se refieren a la humanidad y no a Cristo. El pasaje pregunta por qué Dios tendría que molestarse en ayudar a la humanidad. Pero en la encarnación de Cristo es la prueba más grande del amor e interés de Dios por la humanidad. Cristo no fue enviado en la forma de un ángel, sino como un ser humano. El hombre no era nadie para que Cristo tuviera de él memoria. No era nadie. Ciertamente no era nadie. Pero Dios tuvo compasión y misericordia, y la encarnación de Cristo es el acto más grande de amor, porque no solamente vino a salvarnos, sino que Él también padeció lo que el hombre y la mujer padece, lo que la raza humana padece. Por lo tanto, entiende nuestro sufrimiento y entiende nuestro dolor. Él se compadece de nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la respuesta de este salmo maravilloso. ¿Quién es el hombre? Nadie. ¿Dios se tenía que molestar en salvarnos? No, éramos insignificantes. Pero Dios tuvo misericordia. Dios tuvo amor de nosotros, nos miró con ojos de amor, y ciertamente, mandó a su Hijo a salvarnos, a morir y a padecer por nosotros, viles pecadores, por amor. El acto más grande de amor en la historia de la humanidad es el sacrificio de Cristo. Y en esto demuestra Dios su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. No cuando éramos buenos, no ahora que somos salvos, no ahora que somos cristianos, sino que cuando aún éramos pecadores, Cristo Jesús
murió por nosotros. Esta es la prueba más grande de amor. El versículo 7 nos dice ángeles. Ciertamente los ángeles recibieron poderes sobrenaturales de parte de Dios. No es que ellos por sí mismos se hayan creado, sino que son seres creados. Y también tienen acceso continuo al trono de Dios. Tienen acceso continuo y también no están sujetos a muerte. Los ángeles no mueren. Son creación divina. Pero ciertamente cuando Cristo se humanó, cuando Cristo nació de mujer, Dios le hizo un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en carne. El Verbo se hizo carne. Pero aún así, su naturaleza era divina y él seguía siendo el Hijo de Dios. Por eso aquí dice que le hizo un poco menor que los ángeles. Sujetaste, nos dice el versículo 8, todo lo sujetaste bajo sus pies. A pesar de la superioridad de los ángeles a la humanidad, Dios en un principio había depositado la administración de la tierra en manos de la humanidad. Los ángeles son superiores al ser humano en sí, porque como le digo, tienen acceso directo al trono de Dios y no mueren, y tienen poderes sobrenaturales. Pero aún así, a quien se le encomendó esta administración de la tierra fue al hombre. Administración la cual él perdió. Cuando pecó, recordemos que Dios le dijo a Adán que se enseñorease de la humanidad y le encomendó a Adán que le pusiera nombre a los animales. Entonces, se le dio señorío, se le dio potestad a la humanidad. Pero la perdieron, obviamente, cuando Adán y Eva pecaron y cayeron en esta desgracia, en este pecado. Y por lo tanto, nunca supieron cumplir ese oficio supremo ordenado por Dios. Fueron incapaces. Entonces, a quien se le puso todo bajo sus pies es a Cristo. Al segundo Adán. Por el primer Adán entró la muerte, la desobediencia. Y por el segundo Adán, que es Cristo Jesús, entró la salvación, entró la gracia y entró la obediencia, porque Cristo se sujetó a Dios. Cumplió lo que el hombre nunca pudo hacer. El hombre nunca se pudo sujetar a Dios. Porque el hombre por naturaleza es rebelde. La rebeldía entró en el ADN del ser humano cuando Adán y Eva pecaron. Por tanto, a quien se le puso todas las cosas bajo sus pies no es a otro que a Cristo. Porque, ¿qué fue lo que les dijo a los apóstoles? Toda autoridad me es entregada tanto en el cielo como en la tierra. Toda autoridad. Porque Cristo cumplió una obra redentora. Versículo 9. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, ahí deja claro, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gracias a que Jesús se hizo obediente hasta la muerte, dice en Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9, que Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Mediante su obra redentora, Cristo ha cumplido todo lo que Dios requiere en su justicia, como el representante supremo de la humanidad, por su encarnación, sacrificio sustitutivo y victoria sobre el pecado y la muerte. La justicia de Dios necesitaba ser cumplida por alguien. El hombre, la mujer, la raza humana, la humanidad, jamás hubiesen podido alcanzar la justicia de Dios o la vara de Dios. Un ejemplo que dimos en una escuela dominical es que si pudiésemos medir, esta sería, por ejemplo, nuestra justicia, y la justicia de Dios llegaría hasta lo alto, ¿no? O sea, sería incontable la justicia de Dios. Por lo tanto, el hombre por sí solo jamás podría llegar a satisfacer esa justicia. Más la justificación viene por la fe a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo en la cruz, que se humanó, se hizo carne, el Verbo se hizo carne nuevamente, volvemos a repetir esa cita, Él representó a la humanidad, porque estaba en este recipiente de carne, y por lo tanto, en nombre de la humanidad, ciertamente, Él pudo cumplir con lo que la justicia de Dios requería.
y por lo tanto cumplió el propósito original del hombre, a quien se le dio para que se enseñorease de todas las cosas, ya que recordemos que Cristo es el postrer Adán, y que ciertamente fue inferior a los ángeles durante un tiempo breve, más ahora tiene gloria y honor, y todas las cosas, incluidas los ángeles, les están sujetas por la eternidad. Cristo hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Se le hizo inferior a los ángeles, pero por un tiempo breve. Y ese tiempo breve fue mientras estuvo en la tierra, que se estudia y se dice que es alrededor de 33 años y medio que Cristo estuvo aquí en la tierra, de los cuales se conoce bastante poco porque se menciona algo de su niñez hasta los 12 años cuando está en el templo, y después no se vuelve a mencionar nada de Cristo hasta los 30 años, cuando nuevamente los evangelios lo vuelven a nombrar, y cuando inicia su ministerio, cuando se bautiza para cumplir con toda justicia. Entonces, en este tiempo donde ciertamente tenemos poco vestigio más allá de lo que el mismo Dios nos quiso revelar en los evangelios acerca de la vida de Cristo, en ese tiempo Cristo fue inferior a los ángeles en un breve tiempo, más ahora por su muerte expiatoria y redentora, por su sacrificio, Él ciertamente tiene toda gloria y todo honor, y ciertamente todas las cosas están sujetas bajo Él, incluida los ángeles. Podemos ver y recordar cuando Esteban muere. Esteban murió poco tiempo después, ciertamente desde que Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Y qué fue lo que Esteban vio cuando estaba de rodillas y estaba siendo lapidado por los judíos? Ciertamente dijo que vio el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Esteban tuvo esa bendición tremenda de poder ver en sus últimos segundos de vida, siendo lleno del Espíritu Santo, de poder ver a Cristo a la diestra de Dios Padre. Un día nosotros le podremos ver así como Esteban. Un día le podremos ver, y Esteban tuvo esa bendición y nos da este testimonio, nos da esta fe de que hoy en día Cristo reina, Cristo está lleno de gloria, de honra, y todas las cosas le son sujetas, porque hoy en día y hasta la eternidad está sentado a la diestra de Dios Padre. Y la gloria sea para el Señor. Gustase también la muerte, es decir, todo aquel que cree. La muerte de Cristo solo puede aplicarse en su eficacia a aquellos que acuden a Dios con arrepentimientos, es decir, por fe, quienes pueden acercarse a la salvación de Dios y degustar este sacrificio que Cristo hizo a través de su muerte expiatoria, es a través de la fe. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Cristo es el Señor y que murió y resucitó al tercer día, serás salvo. Es lo que nos dice el capítulo de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Que la fe es por el oír, y el oír la palabra del Señor. Entonces debemos entender que todo aquel que se acerca al Señor tiene que creer que hay un Cristo. Y como dice más adelante el capítulo 11, que estamos estudiando con los jóvenes el capítulo 11, los héroes de la fe, los distintos héroes de la fe. Nos dice una cita maravillosa que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, solamente con fe podemos acercarnos y poder disfrutar de esta experiencia transformadora de salvación que Cristo Jesús se ganó en la cruz del Calvario. Porque convenía aquel por cuya cosa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Aquí tenemos que ver qué convenía. ¿Por qué dice convenía? Porque lo que Dios hizo a través de la humillación de Jesucristo estuvo en acuerdo perfecto con su justicia y santidad soberana. Sin la humillación y sin el sufrimiento de Cristo no podría haber redención
y sin redención no habría glorificación. Entonces podemos ver de que la muerte de Cristo estaba dentro de los planes de salvación de Dios. Era necesario, convenía que así pasase. Era necesario. Como dice la Escritura también en Juan capítulo 3, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Era necesario, hermano querido, que Cristo padeciese para que a través de esa humillación que Cristo padeció en la cruz, nosotros podíamos alcanzar salvación. Porque Cristo vino a buscar lo que se había perdido, a acercar el reino de Dios a la humanidad. Nos ayude nuestro buen Dios. Entonces, Cristo es el autor, término también que se usa en distintas citas bíblicas y también puede traducirse como capitán, como pionero, como cabeza, como origen, porque Cristo es la fuente principal, la causa principal de la salvación. No hay otro autor, ningún ángel, ningún apóstol, ningún profeta, ningún patriarca, ni el mismo Moisés pudo acercarnos la salvación. Solamente Dios, el autor de esta salvación. Así que valoremos esta salvación tan grande. Porque como decía el capítulo anterior, perdón, la enseñanza anterior, no podemos desperdiciar esta salvación tan grande, no podemos hacer oídos sordos a esta salvación y apreciarla. Y por eso también es la cena del Señor, por eso también es la Santa Cena, porque hay que hacerlo en memoria de Él, para que a través de esto podamos traer a nuestra mente, traer a nuestra memoria, ciertamente, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Porque el que santifica y los que son santificados, de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. La santificación aparta a una persona para el servicio mediante la purificación del pecado y la conformidad de la santidad de Dios. Cristo, a través de su sacrificio, nos santificó a todos. Por uno fuimos santificados todos. El justo por los injustos. El santo de Dios, el Cordero de Dios, sufrió y murió por nosotros, viles pecadores. Entonces, hermano querido, consideremos esto. Consideremos esto. Este mensaje glorioso, este mensaje maravilloso, que nos habla acerca de una salvación tan grande que solamente la pudo llevar a cabo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aquí, cuando habla de mis hermanos, cita el Salmo 22. Jesús había enseñado que quienes hacen la voluntad del Padre en obediencia a su palabra son sus hermanos y también su madre, que lo encontramos en Mateo capítulo 12. Él nunca hizo referencia directa a sus discípulos con el título de hermanos hasta después de su resurrección. Si nosotros nos vamos a distintas citas donde Cristo habla con sus apóstoles o discípulos, nunca los trató como hermanos, salvo los que realmente eran sus hermanos, sus discípulos, que muchos de sus hermanos después le siguieron, aunque al principio lo rechazaron. Pero después, cuando Cristo ya había sido resucitado, después de ya haber pagado el precio de su salvación, en Mateo 28:10, cuando Cristo se les aparece, donde también le entrega la gran comisión, ahí les llama hermanos, porque ya había pagado el precio, ya había humillado, ya se había humillado a través de la cruz del Calvario, por lo tanto, ya los podía traer a la presencia de Dios Padre y ya les podía llamar hermanos. Qué maravilloso cómo nos habla el Señor, cómo nos da esta revelación gloriosa. Que cuando Cristo ya cumplió con lo que Dios le había encomendado en la cruz del Calvario, ya cuando se le apareció a sus apóstoles, ya los nombró como hermanos. Ya los nombró como hermanos, porque ahí dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y el versículo 13 dice: y otra vez,
yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. El versículo 13 es la cita de Isaías, capítulo 8, 17, y también versículo 18, y recalca el punto de que ciertamente Cristo se había identificado a plenitud con la humanidad al adoptar una naturaleza humana, y Él demostró la realidad de su naturaleza humana con su dependencia total en Dios durante su peregrinaje terrenal. Nuevamente, Cristo se identificó completamente con nosotros, con la raza humana. Completamente. A través de su encarnación. Y en esa encarnación nos dejó muchas enseñanzas que nosotros debemos seguir. Pero siendo el Hijo de Dios, siendo de naturaleza divina, Él siempre se sujetó a Dios Padre. También nosotros nos podamos sujetar. Y ciertamente hoy podemos ser llamados hermanos de Cristo. Por eso nosotros también nos decimos hermanos en la iglesia. Porque todos tenemos a un solo Padre. Y nos pudimos acercar a Él. Porque nosotros no éramos hijos de Dios. Éramos creación de Dios. Pero todo aquel que cree en Dios, todo aquel que acepta esta salvación, les da esta autoridad de ser llamado hijo de Dios. Somos hijos adoptivos de Dios porque Cristo Jesús nos ganó en la cruz del Calvario. Y reitero, nadie más pudo hacer esto, solamente Cristo a través de su sacrificio, y no hubo ángel que pudiera hacer esto, ni profeta, ni ninguno. Solamente Cristo, y a través de Él tenemos esta salvación maravillosa y gloriosa. Así que, mis hermanos, esta es la lección que correspondía para este domingo 18, que hoy le podemos traer a usted, esperando como siempre que sea motivo de mucha bendición, y para el Señor la honra y la gloria. Y a continuación quedará nuestro pastor, quien también le dará lectura y también exhortación al texto de confirmación. Así que, mi pastor, quedamos con usted. Amén. Nos ha quedado la enseñanza con mucha claridad, y que está, por cierto, basada que Cristo es el autor de la salvación. Quiero ir, hermanos, al libro de Jueces, por algo muy fundamental. En el libro de los Jueces se nos da el nombre de, vaya la redundancia, de 3 jueces que la Escritura nos lleva a la siguiente reflexión, donde se les destacaba a ellos como Salvador. En el capítulo 3 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Si avanzamos en el mismo capítulo, nos vamos a encontrar nuevamente: clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a Ahod, hijo de Gera, benjamita. Y nos encontramos a través de esta misma enseñanza de la palabra del Señor, donde la palabra de Dios nos da a conocer, esto tenemos que entenderlo así, de acuerdo a lo que es el tema de esta lección. Se les llamó también libertador a algunos reyes, se les llamó también libertador a algunos generales, porque encabezaron en más de algunas situaciones que salieron, por cierto, en defensa de sus propias comunidades, bueno, y que luego de regresar triunfantes se les llamó libertador. Pero la palabra de Dios nos lleva a nosotros a una reflexión muy importante, que la palabra de Dios nos lleva, y esto es lo que tenemos que destacar, porque
la palabra del Señor nos revela en el libro de Lucas un momento muy, muy significativo para lo que es la enseñanza a la cual estamos tratando. Dice la Escritura en el libro de Lucas, en el capítulo 2, que hay un momento muy importante y dice la Escritura que había algunos pastores en aquella región que ellos velaban, ellos guardaban la vigilia de la noche y era, por cierto, para cuidar de sus rebaños. Y aquí acontece algo muy especial, porque se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y dice la Escritura que tuvieron gran temor. Pero el ángel les dio una noticia que trasciende hasta el día de hoy. Le dijo así. Pero el ángel dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Alabado sea el Señor. ¿Cuál era la razón? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Este es nuestro tema central. Cristo es la base fundamental de la salvación, de la vida eterna. Cuando a través de la palabra de Dios nosotros nos trasladamos, fíjese, muy presurosos a la Escritura, porque a través de ella podemos nosotros encontrar referencias que nos llevan a centrarnos en que Cristo es el Salvador del mundo. Él es el autor y consumador de la vida eterna. Dice el libro de Romanos, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Escritura, la palabra de Dios, nos lleva a centrarnos en lo siguiente. Sabemos y conocemos nosotros que el producto de la caída del hombre, de la gracia de Dios en Edén, quedamos todos destituidos de la gloria de Dios. Por eso que Romanos nos da a nosotros una pauta muy importante al respecto. Dice que por cuanto todos pecaron estaban destituidos de la gloria de Dios. Estábamos separados por una infranqueable barrera de separación, y esa barrera de separación tiene un nombre o título o distinción que es hasta el día de hoy. Esa separación se le llama pecado. Y debemos entender que nuestro destino era irremediablemente para la humanidad, era la muerte física y, por cierto, la muerte eterna. La razón importante, porque separados del Creador estábamos nosotros. Esa era la separación entre nosotros con Dios, el pecado. Pero aquí debemos exaltar, bendecir y glorificar al Señor, porque Dios nos envió a su Hijo, el autor de eterna salvación. Y creo que esto nos lleva a nosotros a centrarnos en lo que es el texto de 1 Corintios, capítulo 15, versículos 27 y 28. Y quiero yo centrarme, por cierto, en el versículo 26, 27 y 28.
Para dar, por cierto, hermanos, un desarrollo con mucha base bíblica, y debemos exaltar, bendecir y glorificar a Dios, porque este Salvador, este autor de la salvación, esta salvación nos ha alcanzado solamente por el oír, y el oír por la fe. Esto es maravilloso y glorioso. Y dice así este versículo, mire qué importante. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó en todas las cosas, para que Dios sea en todos. Y esto es maravilloso para nuestra vida espiritual. Entonces, el versículo 26, ¿no es cierto? La Escritura nos señala algo maravilloso. Pues yo leí el versículo 26. La razón, porque la muerte será el último enemigo, que es, por cierto, que será destruido, que es la muerte. ¿Qué podemos nosotros recordar? Que inmediatamente, hermanos, después de la caída del hombre, Dios empezó su obra de abolir el pecado y la muerte. Cuando hablamos, hermanos, de abolir, esto nos lleva a centrarnos en lo siguiente, porque el abolir es un acto, hermano, de suprimir o destruir una ley o una costumbre, por cierto, hermanos, en un uso social. Pero el Señor obra y hace misericordia. Dios comienza la obra de cubrir, la obra de ya comenzar al hombre, hermanos, de guardarlo y de cuidarlo. Lo encontramos, hermano amado, a través del sacrificio, que ese sacrificio lo hizo Dios, porque cuando Adán y Eva pecaron, estaban llenos de la santidad de Dios. Ellos no vieron su desnudez, pero en el momento en que ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y por eso es que cuando viene Dios, en ellos está, fíjese, y esto quizás nos debe llevar a nosotros la razón. Porque en la santidad de Dios, nos vamos a encontrar, ellos nunca se vieron desnudos. Pero cuando pecaron, vieron su desnudez y se ocultaron a Dios. Ya comienza el motivo de la conciencia sobre sus vidas. Y recordamos en que Dios llama a Adán, llama también a su mujer, ahí hay un diálogo. Pero mire qué importante lo que pasa ya en Edén. Dios los cubrió. Y Dios comienza su obra de abolir el pecado y la muerte a través de cubrirlo. Y Dios los cubrió con pieles de animales. Ellos se habían cubierto y no lo hicieron bien, porque se cubrieron con hojas, cubrieron su desnudez. Y entendemos que en lo que tiene relación al tipo de hoja que haya sido, a la verdad que una vez de algunos días, esa hoja se iba a secar y por cierto iba a quedar absolutamente nada. Por eso, qué importante que sea el Señor que nos cubra, porque nosotros ciertamente, y debemos confesarlo ante la presencia de Dios, no sabemos cubrirnos, no sabemos
en verdad ante la presencia de Dios encubrir algo que hayamos hecho. Por eso el Señor nos cubra, el Señor nos revista. Por eso qué importante lo que hemos aprendido a través de estos días de la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos que vestirnos del Señor, vestirnos. Y tenemos la bendición de parte de Dios, la bendición de parte de Dios. Que una vez que Él ha puesto estas vestiduras que son todas espirituales, ayúdenos la gracia de Dios, hermanos, para que no se vea nuestra desnudez, que sería tremendo. Cúbranos el Señor. Entonces, cuando vemos inmediatamente nosotros, hermanos, después de la caída del hombre, Dios empieza su obra de abolir el pecado y la muerte. Por eso que importante lo que el Señor da a conocer a los judíos en un momento muy importante y que está relacionado precisamente cuando Jesús les dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y eso es importante para nosotros, porque el autor y consumador de esta salvación, Cristo Jesús, Señor nuestro, estará, por cierto, en su labor de rescatar, de salvar, será, hermanos, hasta el último día en que se cumpla el número, hermanos, de los gentiles, y que será, por cierto, hermanos, la bendición, porque pronto vendrá el Señor por lo suyo. Bueno, esta obra, hermanos, de progreso a lo largo de las edades, tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo, y por cierto, hermano, que sigue hasta el curso del día de hoy. Porque cuando el pecado sea quitado al final de la vieja creación, y por cierto, cuando su origen, Satanás, sea arrojado al lago de fuego, que vamos a ir al libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículos 7 al 10. Mire qué importante, hermano amado. Esto es glorioso y maravilloso, la obra del Señor. Dice así: alabado sea el Señor. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aleluya. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bendito es el que vive y reina para siempre. Entonces, la muerte será, hermanos, abolida. Serán ellos arrojados, hermanos, al Hades, con ese poder engañoso después del juicio final ante el gran trono blanco. Y tenemos que continuar con el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 y 15, que nos dan, hermano, la gran referencia que tiene relación, hermano, al juicio ante el gran trono blanco. Y dice así: aleluya, alabado sea el Señor. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos,
Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Debo dar expresiones de gratitud y de gozo a Dios Altísimo. Que este Salvador, Jesucristo, se manifestó en nuestras vidas y nos llamó para disfrutar junto a Él, disfrutar la eternidad, disfrutar el bien de Dios, donde ciertamente la Escritura, la palabra de Dios, nos traslada algunos pasajes bíblicos. Dice que Dios enjugará toda lágrima, donde Dios obrará y hará misericordia, donde para los hijos de Dios, para los que han creído en el Salvador. Y esto me lleva en mi mente, hermano, para ir al libro de Job. Porque Job, él ya tiene la revelación, hermano amado, al tiempo postrero. Lo que vendría a través de este Salvador, que sería, por cierto, el disfrutar y de gozar la vida eterna con Dios a través de Cristo, Jesús, Señor nuestro. Entonces, él aclara lo siguiente y él dice que serían sus ojos, no otros, que verían a su Redentor. Y es para nosotros hoy exaltar, bendecir y glorificar a Dios. La razón, hermano, la razón está basada y debemos dar gracias a Dios por Jesús, el Señor, como nuestro autor, como es la base general. Yo hice mención, hermano, del libro de los jueces, donde se les llamó libertadores a algunos jueces, y que también a algunos reyes, algunos capitanes también, hermano, se les dio ese honor. Pero el honor más grande, por eso Cristo es superior a todos. Cristo es superior y debemos amarle, servirle y honrar y glorificar su nombre, porque el Señor es el que nos va abriendo el camino de la salvación, el camino de la vida eterna. Cuando teníamos en la enseñanza pasada, y donde podemos recordar, para que no descuidaran tan grande salvación, la razón era una sola. ¿Por qué? Porque muchos judíos se volvían al judaísmo y estaban entre el judaísmo y entre el cristianismo. Y a la verdad, para ellos era esa enseñanza de no descuidar la salvación. Y la gloria sea para Dios. Porque en este tiempo, que es el tiempo de la dispersación de la gracia, nosotros estamos lejanos, muy apartados de todo lo que es el judaísmo. Hoy nos centramos en Cristo. Hoy nos centramos en la bendición, en la promesa que da el Señor. Y el Señor dijo, no los voy a dejar huérfanos. No, yo no los voy a dejar huérfanos. Ahora yo voy a rogar a mi Padre. Y mi Padre va a enviar el Consolador, el cual los va a guiar a ustedes a toda verdad. Hoy opera, el llamado viene a través de Dios por Cristo, y Cristo nos ha legado algo importante en este tiempo, que es el Espíritu Santo, el Espíritu que debe estar y morar en nuestras vidas. Así sea, así sea. Acompáñame, hermano, por favor, con el versículo 26 de la enseñanza, 27.
27. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Porque todas las cosas las sujetó debajo de él. Se refiere ciertamente a Dios, quien sujetó todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Y esta es una referencia al Salmo número 8, versículos 6 y 8, que dice textualmente, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, aleluya, las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto por los senderos pasa por los senderos del mar, aleluya, gloria a Dios. Con respecto a Cristo, como el hombre a quien Dios hizo tener dominio sobre todas las cosas, esto será cumplido cuando todas las cosas mencionadas en el versículo 24 y 26, porque dice, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y volvemos. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aleluya. La palabra porque al principio indica esto. El versículo dice así. Sus pies se refiere a Cristo como el hombre profetizado en el Salmo 8, versículo 4 y 8 dice, aleluya, aleluya, bendito es el que vive y reina para siempre. A él, el hombre resucitado, glorificado y exaltado, Dios ha sujetado todas las cosas. Dios le dio a Jesucristo la autoridad. Por eso el Señor Jesús, en una de sus enseñanzas, nos lleva a lo siguiente. Toda autoridad, toda potestad le dio Dios el Padre, tanto en el cielo como en la tierra y bajo de la tierra. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, versículos 7 y 9? Porque aquí vemos, hermano, cómo Dios realza a Cristo. Único, aleluya. Dice así, le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menos que los ángeles. A Jesús lo vemos coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aleluya, aleluya. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor, como Él va delante de nosotros. Gustó la muerte, pero gustó la resurrección. Y esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Como dice Pablo a los Corintios, Cristo es la primicia de los que resucitaron. Y cuando hablamos de primicia, estamos hablando de un fruto primero. Cristo es la primicia de los que resucitaron. Y luego resucitaremos nosotros a la voz de mando, al son de trompeta. Los sepulcros serán abiertos y nos reuniremos con el Señor en el aire. E iremos a recibir recompensa. Iremos en la gracia del Señor para ser presentados y poder disfrutar la boda del Cordero. Aleluya. A Cristo le está todo sujeto de acuerdo al versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas que han sido sujetadas a él, claramente exceptúa aquel que sujetó todas las cosas a Dios.
Ahí se sujeta a Cristo. El Hijo se sujeta a Dios. El Hijo mismo, en el versículo 28 de esta enseñanza, que lo hemos ayudado, por cierto, dice así, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Hijo mismo, vemos aquí, hermano amado, una enseñanza maravillosa, la sujeción del Hijo para con el Padre, porque él mismo se sujetará a Dios como cabeza de todos los hombres en su humanidad, porque está sujeto a la autoridad de Dios el Padre. Cuando vamos a 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, dice así, dice Pablo: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vemos la sujeción de nuestro Señor Salvador. Bendito es el que vive y reina para siempre. Esto debemos entenderlo a la luz de la palabra de Dios. Esto es para el gobierno del reino de Dios. Después que Dios el Padre haya sujetado todas las cosas bajo los pies de Cristo, quien es el hombre resucitado en gloria. Efesios capítulo 1, versículo 22, dice así. Textualmente Pablo nos da esta enseñanza, esta revelación. Y dice textualmente: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todo, sobre todas las cosas a la iglesia. Y vemos después Cristo como hombre resucitado, el que ella haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, para llevar a cabo dicha sujeción. Como hijo de Dios, además de entregar el reino de Dios al Padre. Oh, esto es maravilloso, hermano, esto es glorioso. Esto es maravilloso. Cristo viene a padecer, Cristo viene a sufrir, Cristo viene a entregar y a poner su vida. Y luego, hermano, es Él el triunfante. Es Él el triunfante. Pero luego que ha puesto todo y el postrer enemigo que pondrá debajo de sus pies, que es la muerte, Él entregará el reino a Dios el Padre. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Podemos ver en nosotros la obediencia, la sujeción del Hijo para con el Padre. Vemos nosotros en esta misma carta de la enseñanza, este capítulo 15, en el versículo 1 Corintios, pero en el versículo 24, dice luego así: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, también se sujetará a sí mismo en su divinidad a Dios, quien ha sujetado todas las cosas a Él. El Hijo en su humanidad. Esto indica la sumisión y la subordinación absoluta del Hijo para con el Padre, el cual exalta al Padre, de modo que Dios el Padre sea en todo y en todo. Lo podemos ver conforme al versículo 27, que sujetó todas las cosas a Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Ya lo hemos leído, pero veámoslo de otra versión para que nos sea más cómodo el entenderlo. Cuando la Biblia dice: Dios puso todo bajo su dominio, la palabra todo no incluye a Dios, porque es Dios quien puso todo bajo la autoridad de Cristo. Y su cumplimiento lo revela en el Salmo 8:6, solamente ese versículo, lo dice. Dice así: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies.
concluyendo esta hermosa enseñanza, sin temor a equivocarnos, Cristo es el autor de la salvación y damos gracias a Dios porque este hermoso llamado nos ha alcanzado y nos ha alcanzado para vida eterna, para disfrutar en el Señor, por cierto, el de un día llegar a la presencia de Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que a través de la historia de Jesús en la cruz del Calvario, en donde, como ya hemos afirmado, entregó su vida como un hombre más para redimirnos del pecado, siendo a la vez Dios mismo en medio de la humanidad, y su posterior gloriosa resurrección y exaltación en los cielos, fue constituido por Dios como el autor de nuestra salvación. Por eso quiero reiterar. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, porque solamente por Dios, el Señor Jesús fue, por Dios, hermano, fue el exaltado como autor de nuestra salvación. Dios le bendiga. Hermanos, nos hemos preocupado, quizás un poco desplazado, pero con una muy hermosa intención de que usted siga como nosotros estas enseñanzas que hacen tanto bien a nuestras vidas. Dios le bendiga. Añade a Dios bendición y gracia. Y el domingo, como ya lo ha hecho mención nuestro hermano, estaremos, hermano, en forma presencial. Y creo que vamos a disfrutar al autor. Alabo y bendigo a Dios, al autor de mi salvación. No fueron sus obras, no fueron las mías, fue la obra de redención. Para Dios que vive, sea honra y gloria ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar dando gracias al Señor por esta lección y este texto de confirmación que han sido de tanta bendición para nuestras vidas. Te damos gracias, mi Señor, por su amor, por su misericordia, porque usted nos miró con ojos de amor, Dios amado, nos miró con ojos de compasión y se proveyó, Dios amado, de un Salvador, de aquel que daría su vida por nosotros, de aquel justo por los injustos, Dios amado. El Santo de Dios ciertamente vino a morir y padecer por cada uno de nosotros, Dios eterno. Y podemos decir con toda claridad que usted, Dios amado, su Hijo Jesucristo, Cristo es el autor de nuestra salvación, Dios amado. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo y sobre la tierra por quien podamos ser salvos, Dios amado, sino solamente en Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, Dios amado. Y te damos gracias, Dios eterno, por tanto amor, por tanta bondad, por tanta misericordia que usted ha tenido para con cada uno de nosotros, Dios amado, porque hemos podido gustar de esta salvación, Dios amado, y podemos traer a nuestra memoria, Dios amado, cuando usted ordenó a Abraham, Dios amado, que sacrificase a su hijo Isaac, y Isaac, al llegar, Dios amado, a aquel monte, le preguntó a su padre ¿dónde estaba el cordero para el holocausto? Y Abraham le respondió que Dios se iba a proveer de un cordero para el holocausto, Dios amado. Y ese cordero santo que se proveyó para poder entregarnos esta salvación es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Dios amado. Gracias, Dios amado, por esta palabra que en una ocasión más, Dios amado, nos enseña, nos exhorta, Dios amado, y nos anima y nos recuerda cuán gloriosa es esta salvación, Dios amado, y sobre todas las cosas, aquí el Salvador, Dios amado, a quien elevamos nuestro cántico, elevamos nuestra adoración, nuestra exaltación y nuestra pleitesía, Dios amado, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios amado, porque nos ha permitido llegar a nuestros hermanos a través de esta enseñanza, a través de esta lección, Dios amado, y usted siempre es quien da palabra, usted siempre es quien provee, Padre bendito. Sea usted guardando esta palabra, sea usted guardando esta enseñanza, Dios eterno, bondades y misericordias que rogamos a usted por los méritos de Cristo, nuestro eterno y buen Salvador. Amén y amén. Y damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios
para siempre. Recordar a nuestros hermanos que mañana, el día sábado 24, nuestros hermanos ciclistas tienen su servicio zonal en nuestro templo. El punto de predicación es a las 4 de la tarde aquí en San José Conducó, y la reunión general es a las 18 horas y va a haber también una 11 para que usted pueda también ahí colaborar también con la obra del Señor. Nuestras hermanas también en la mañana se van a tener este servicio online, nuestras hermanas Dorcas, que nuestra pastora también mencionaba en su servicio también del día miércoles, y ya el día domingo retomamos nuestros servicios con total normalidad, la escuela dominical a las 10:30 de la mañana forma presencial y la reunión general a las 17:30 horas. Así que esos son algunos de los avisos que quedan para estos 2 días que nos restan de semana, y nuestro pastor quizás tendrá alguna otra información que entregar y también despedirnos con la bendición del Señor. Yo por mi parte me despido y doy gracias al Señor por esta oportunidad, y a Él tributo la honra y la gloria. Amén. Solamente, hermanos, iglesia, estar rogando por nuestras peticiones. El día de ayer hice yo mención de una varona que vive al frente del templo, que está con una situación muy, muy compleja. Obre Dios misericordia con ella. Nos vemos mañana. Estoy el domingo. Uno se equivoca. Y el sábado también. Claro. Ahí tenemos servicio hermoso. Jueves, reunión. El viernes usted va a ver este servicio que es hermoso. Es hermoso, hermano. Maravilloso. Tener el testimonio de Dios para con nosotros, de haber recibido al autor de la salvación eterna. Nos vemos. Inclinamos nuestros rostros y el Señor Dios nos dará su bendición. Mi Señor, estamos una vez más dando infinitas gracias por la enseñanza, la cual, Señor, tú nos permites ser de ella partícipe. Sabemos ciertamente, Señor, que tu misericordia nos ha alcanzado. Qué bonito, hermoso fue el tiempo, Señor amado, porque lo hemos entendido así. Todo tiene su tiempo. Hubo un tiempo, mi Señor, que la palabra suya llegó a nuestra vida. Nos impactaste, oh Señor. Hiciste algo glorioso y maravilloso, lo cual estás trabajando en nuestras vidas. Nos estás preparando, oh Dios, para el encuentro con nuestro Salvador. Señor, danos la sabiduría, danos la gracia, danos el entendimiento y la revelación para mí, Señor, sabiendo que a través de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, fue por cierto que para nosotros se nos abrió el camino al lugar santísimo. Acompáñanos, Señor Dios, y bendícenos a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Cariños, bendiciones para toda la hermandad. Nosotros nos diremos.